Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Televisión. En diversos momentos de nuestras entregas a través de este espacio de entrevistas hemos podido compartir diversas voces del ámbito académico, del ámbito político, del ámbito cultural, y en esta ocasión nos da muchísimo gusto que esté con nosotros la abogada y activista Carla Escoffier Duarte. Ella es autora del libro País sin Techo, un libro que nos acerca a la problemática de vivienda que se vive en México. Carla, nos da muchísimo gusto tenerte en este espacio. Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Carla, este libro que sale publicado bajo el sello editorial Grijalbo en este 2023 está poniendo de relieve una problemática muy aguda en México. Sin embargo, tú eres tajante al decir que el gran número de personas que no tienen un techo en nuestro país está colocando a México pues al lado de otros países que en otros continentes del mundo están catalogados como una población sin hogar. Esta problemática es muy grave y tú dices no se le puede seguir ignorando. ¿Cómo se ha entendido el derecho a la vivienda en el país? ¿Qué es lo que tú estás documentando en este libro? Bueno, pues prácticamente lo que se busca con el libro es evidenciar o poner sobre la mesa la problemática de vivienda que hay en el país. Evidentemente es una problemática que es multifactorial, que tiene muchas aristas, que tiene muchos puntos de análisis. Y en el libro lo que se busca es hacer un pequeño acercamiento a esta problemática a través de 5 problemas en concreto, que además cada uno de ellos es explicado a través de lo que está pasando en una de las ciudades del país. En ese sentido se habla de la especulación enfocada en el contexto de Mérida, el problema de megaproyectos y desalojos enfocado en el caso de Campeche, el problema de la población inquilina y la vivienda de arrendamiento en el caso de la Ciudad de México, el problema de la discriminación en el acceso a la vivienda en el caso de San Luis Potosí y el problema del derecho a la ciudad y el acceso a servicios en el caso de Monterrey. No son todas las problemáticas, no son todas las ciudades del país, pero es un pequeño recorrido que lo que busca es ilustrar a qué nos estamos enfrentando. Y en cada capítulo, a través de cada una de estas ciudades, también se habla de casos concretos, ¿no? Se explican historias reales que ayudan a ilustrar cómo estas problemáticas pues impactan en vidas con nombre y apellido. Entonces, es un libro que parte de lo teórico, de lo académico, de los datos, pero también del contexto social, político, y finalmente cierra cada capítulo con casos reales, ¿no? Entonces, busco en este libro dar una explicación o más bien ilustrar esta problemática a través de esos 3 niveles de análisis. Carla, tú también puntualizas que el problema de vivienda se ha querido presentar como un problema individual cuando es una cuestión estructural de nuestro país, en donde debería de tener intervención el Estado con una rectoría que regule, digamos, que no se imponga la ley del mercado, que es prácticamente el común denominador de estos puntos, particularmente en la Ciudad de México, que es el que conocemos más. Seguramente en las otras ciudades también prevalece algo así, pero tú apuntas que el Estado, digamos, está dejando de aplicar este derecho a la vivienda, que es un bien que al que deberían acceder todos los mexicanos. Así es, cuando hablamos del derecho a la vivienda, no estamos hablando del derecho a la propiedad cuando ésta tiene una forma inmobiliaria. Por supuesto que la propiedad puede ser un mecanismo para garantizar este derecho, pero también otras modalidades de tenencia, como puede ser, por ejemplo, el arrendamiento, como pueden ser las cooperativas de vivienda, como pueden ser los refugios temporales para personas que por alguna razón tienen que salir de sus hogares, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia de género.
Entonces vemos que es un derecho mucho más amplio que abarca una serie de garantías, de problemáticas, de situaciones que van más allá de la mera posibilidad de adquirir una vivienda en propiedad. Y efectivamente lo que ha ocurrido es que en el caso de México no hemos tenido una política de vivienda como tal y vemos que hay muchas ausencias y omisiones por parte de las autoridades, tanto en el ámbito legislativo, es decir, la legislación, las normas que regulan el tema de la vivienda en nuestro país, como también en la política pública que hacen las autoridades administrativas, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal. Entonces, estas carencias lo que hacen es poner un escenario en el cual se empieza a gestar una crisis de vivienda que ya teníamos desde hace tiempo, pero que en los últimos años, sobre todo con fenómenos como la pandemia, pues se ha recrudecido. Estamos platicando con Carla Escoffier Duarte, ella es autora del libro País sin Techo, en editorial Grijalbo, que sale publicado este año y que está poniendo de relieve la problemática de vivienda tan aguda en el país. Cuando tú haces este recorrido por distintas ciudades del país, que son paradigmáticamente también en el desarrollo económico muy interesante, pero en el caso del sureste, a mí me llama la atención mucho, Carla, que cuando tú hablas de estos megaproyectos también hay un contexto en el que se vulneran el derecho a la vivienda, pero también es la respuesta de la ciudadanía que de manera organizada, que a través de las protestas hacen que una obra que es insignia incluso para la administración actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, del Tren Maya, digamos, no avasalle con esta justificación del desarrollo para el sureste, no avasalle lo que constituye su hogar por varias generaciones. Este caso particular en Campeche, ¿qué lecciones nos deja en el tema de la defensa precisamente de la vivienda? Bueno, pues justamente uno de los casos que se habla en el libro es el caso del colectivo Tres Barrios, de los desalojos que se lograron evitar en la ciudad de Campeche por el proyecto del Tren Maya. Y pues, tanto en ese caso, en ese capítulo en particular, como en el resto del libro, pero también en otros ejemplos que pues no están en el libro, sino que forman parte de nuestro día a día, vemos que la organización vecinal, vemos que los vínculos, la posibilidad de hacer cooperación entre distintos actores afectados, pues es determinante para exigir los derechos, ¿no? Existen opciones judiciales, existen mecanismos que se pueden activar, pero si no existe ese sujeto colectivo, si no existe esa articulación, esa organización entre las personas afectadas, pues no van a ser fructíferos al final, ¿no? Siempre es indispensable esa capacidad de organización, de resistencia, y lo vemos en el caso de los desalojos del Tren Maya, que justo en el libro se explica cómo fue todo ese proceso, las afectaciones que iban a haber y cómo este grupo de vecinas y vecinos de Campeche le ganan a la obra y logran que haya una reubicación en las vías del tren para no ser desalojadas. Pero vemos a lo largo del libro que hay muchas historias similares, ¿no? Y que estas problemáticas se ven pues encabezadas por personas que se ven afectadas tanto por gobiernos municipales como estatales, como a nivel federal, de distintas administraciones, de distintos partidos, pero que en común enfrentan esta ausencia del Estado en cuanto a sus obligaciones en materia de derecho a la vivienda, ya sea desde las cosas que tendría que estar haciendo y no hace, como en aquellas cosas que no debería estar haciendo, pero que está realizando. Entonces, una de las lecciones más importantes, Carla, tendría que ser este rescate de la unidad, de los colectivos, de la fuerza popular cuando se articula un grupo, porque eso es paradójicamente lo que muchos de los ciudadanos no comprenden que deben esforzarse intensamente por generar toda una serie de ingresos en un mercado laboral sumamente precarizado como es el mexicano y pues prácticamente muchas generaciones a lo largo de toda su vida no pueden acceder a una vivienda digna. Rescatar esta fuerza del colectivo, esta fuerza del grupo para hacer válido un derecho, también es una de las cosas que tú quieres transmitir.
Pues más que transmitir, porque no me parece que es algo que yo esté revelando, más bien subrayar de historias que de alguna manera nos dan esa lección, nos hacen esa advertencia, es decir, no viene de mí en sí, sino que los casos en sí me parece que son los que hablan por sí mismos y nos ponen el dedo sobre ese renglón. Pero yo lo que sí creo es que esa capacidad de organización, de hacer comunidad, tiene que verse caso por caso y dependiendo del contexto. Y nada más pongo sobre la mesa la siguiente provocación, que es, pues, ahorita para el 2024 vamos a iniciar, bueno, ya ahorita en septiembre inicia lo que es el año electoral, van a haber campañas, van a haber distintos candidatos y candidatas de distintos partidos, pues, buscando ocupar distintos puestos. Y en este tipo de discusiones, los congresos locales son indispensables, ¿no? Por ejemplo, si nos preocupa el tema de las rentas, de los precios de las rentas, de la falta de opciones para habitar en las ciudades, de la falta de regulación de ciertas plataformas turísticas u otros fenómenos que se están dando en las ciudades, pues gran parte de esos problemas son competencia de los congresos locales. Entonces, apelando a esa organización, a esa capacidad de hacer comunidad, yo lo que pensaría es qué podemos hacer para que cada ciudad, o sea, cada rincón del país, tenga esa posibilidad de articularse entre distintos actores para que se le exija a las personas que busquen ocupar un puesto en los congresos locales que se posicionen sobre este tema, ¿no? O sea, ¿qué opinan de las leyes inquilinarias? ¿Qué opinan del derecho a la vivienda? ¿Cuál es su postura frente a estas temáticas? ¿Y cuáles son las alternativas que piensan darle a la población? Esto, digamos, es insistir en que el Estado también tiene que volver a esta intervención, porque tú hablas claramente en el sentido de que el Estado tendría que, digamos, ejercer un papel crucial para, digamos, limitar en cierto sentido la fuerza de las inmobiliarias que abiertamente tienen el negocio de la construcción de la vivienda en nuestro país y con intereses muy fuertes además, pero digamos la intervención estatal se vuelve clave desde el ámbito federal y desde los otros ámbitos legislativos. Efectivamente, creo que la principal necesidad es el tema de equilibrar las relaciones desiguales, o sea, es decir, atender la desigualdad. Esa desigualdad se puede atender por medio de regulaciones, pero también a través de otro tipo de, digamos, de procesos, como puede ser el debate público, como puede ser la organización vecinal, como puede ser la articulación para, por ejemplo, explorar alternativas como las cooperativas de vivienda, que son pues me parece que es una opción que va a ser muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, porque permite buscar colectivamente una vivienda abaratando costos y pues sí, o sea, la regulación puede ser una opción en algunos casos, pero lo más importante es que la meta sea apalear las desigualdades. ¿Qué hacemos para redistribuir mejor las opciones de habitar en nuestras ciudades? Esto es parte del mensaje que nos comparte Carla Escoffier, autora de País sin Techo, este libro que está disponible en diversas librerías en nuestro país. Por último, Carla, también nos gustaría mucho destacar que una de las arenas y de las tribunas que también tú utilizas es el tema de las redes sociales. Muchos jóvenes conocen de esta dimensión de la problemática de vivienda a través de los TikToks que tú realizas y eso es muy interesante porque los temas de pobreza, los temas de desigualdad también deben llevarse a estos espacios de redes sociales en donde están muchos jóvenes. Me gustaría preguntarte sobre esa experiencia y qué es lo que tú pudieras compartir precisamente de utilizar este escaparate para ponerlo en la preocupación de sectores que están presentes ahí. Bueno, justamente yo empecé a usar mis redes sociales con esa lógica de buscar posicionar ciertos temas o más bien de invitar a abordar ciertos temas, porque me parece que es muy importante el seguir haciéndolo en espacios académicos, en seminarios, en clases, en artículos académicos, en informes, en distintos espacios que digamos ya están bastante trabajados, pero también desde hace unos años me empecé a preguntar cómo se están informando las personas que pueden tener mucha empatía y les pueden preocupar estas problemáticas
pero que, digamos, tienen otra forma de informarse, otra forma de comunicarse, sobre todo la población joven. Fue ahí cuando empecé a explorar el tema de redes sociales y sobre todo porque el tema de los debates de vivienda y ciudad, pues no son nuevos, llevan décadas estando en constante discusión, replanteamiento en la academia, pero quizá ese era el problema, que no eran temas que se solían socializar, que muchas veces se planteaban en espacios muy cerrados, pero que son temas que nos impactan a todas y todos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer los temas que sean parte de la agenda pública, que sean parte de la discusión del día a día, que todas las personas sepan que si bien pueden no tener una formación técnica en estos temas, sí tienen algo que externar, pueden informarse sobre estas cuestiones técnicas, pueden compartir qué les preocupa y sobre todo, y eso es una premisa máxima en el urbanismo, es que las personas usuarias de la ciudad, del transporte, de los espacios, son las que mejor identifican cuáles son los problemas, ¿no? Porque al final del día se centra todo esto en la capacidad de habitar, ¿no? Entonces, me parece que esa intención de buscar hacer una discusión común, compartida, pues fue algo que me motivó a hacer el tema de las redes sociales y pues ha sido muy interesante, es algo que además yo disfruto muchísimo y que creo que ha tenido pues buena respuesta y que pues creo que también es interesante explorar otras formas de comunicar, ¿no? De salirnos de esa zona de confort y ponernos a ver cómo hacer llegar el mensaje con nuevos métodos, nuevas lógicas y nuevos planteamientos que se están dando sí o sí, que muchas veces son los mecanismos por los cuales se están informando pues la gente joven, ¿no? Pues aprovecho la pregunta para invitar a quien no me siga, me puede seguir en mis redes, tanto en Instagram, TikTok como en Twitter, estoy como @Carla Escoffier con doble F, entonces pueden seguirme por allá. Pues te agradecemos muchísimo, Carla, este acercamiento a tu libro. Te felicitamos por compartirlo y difundirlo. Sabemos que tienes en marcha una serie de presentaciones. Si quisieras compartir algo al respecto, también está abierto el espacio. No, pues muchísimas gracias. Ahorita justamente estamos por confirmar unas presentaciones. Va a haber próximamente otras presentaciones en Ciudad de México, en Mérida, en Monterrey. Voy a estar en la Feria del Libro en septiembre, el 8 de septiembre. Entonces, pues espero que todas y todos puedan estar interesados. También en mis redes sociales estaré compartiendo las fechas conforme se vayan confirmando en esta segunda etapa de la promoción. Pues gracias a Carla Escoffier Duarte, ella es autora de País sin Techo, este libro que hemos comentado de manera somera en este espacio. Enhorabuena por este libro, Carla, y estamos en comunicación. Muy buenas noches.